Bueno, y ahora sí, agradecerle a todos la presencia y vamos a arrancar entonces con el panel y nos vamos a ir poniendo en tema un poco, qué es esto de los agregados obreros. A ver, primero, la diplomacia peronista con el caso de los agregados obreros es en la práctica una forma de incorporar a los pueblos en la discusión de la política exterior, un ejemplo en el mundo. Ahora vamos a ver cómo es que surgió todo eso. Sin embargo, también no venimos solo a hablar de historia, sino también de lo que está pasando hoy. Y la diplomacia libertaria estamos viendo que es la legalización del lobby internacional para favorecer intereses particulares y debilitar los intereses nacionales estratégicos. Por otro lado, no sé si habrán visto el decreto 43 de este año que sacó el presidente Milei nombrando estos embajadores comerciales que busca incorporar el gobierno libertario argentino en la práctica del blanqueo de las prácticas de lobby. O sea, lo que hizo Perón absolutamente al revés. ¿Cuánto cuesta ahora con las noticias que estamos viendo hoy ser nombrado embajador comercial? ¿Cuáles son las oficinas de esos embajadores comerciales? ¿Es acaso el restaurante del Four Seasons, como estamos viendo, donde se están trabajando y donde se están entregando muchos de nuestros recursos? Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy habrán visto que ahora son nombrados estos traders que se están haciendo famosos, también iban a ser embajadores comerciales. Entonces, por eso también es importante para nosotros no solo revisar lo que fue la experiencia de los agregados obreros, sino también cómo lo contraponemos y cómo es tan clara la contraposición con el gobierno que tenemos hoy. Entonces, para ir arrancando, lo primero vamos a ver un video de Ernesto Semán, que es escritor, profesor de historia en la Universidad de Richmond, trabajó como periodista en Página 12, en Clarín, y su último libro se llama Ambassador of the Working Class, Argentina's International Labor Activists and Cold War Democracy in the Americas. En idioma peronista es los embajadores de la clase trabajadora, los militantes sindicales internacionales de Argentina y la democracia, la Guerra Fría en las Américas. Este libro, que es muy interesante y que lo recomendamos, le pedimos a Ernesto que nos envíe, él no está viviendo en Argentina, nos envíe un video para que nos ponga en contexto. Vamos a ver el video todos juntos y después ya pasamos al panel. Hola, buenas tardes a todos ahí, a todos los colegas que están de forma presencial. Muchas gracias por aceptarme en este panel y muchas gracias a Eduardo Valdés por la invitación generosa para poder estar, aunque sea a la distancia, en una conversación sobre los agregados obreros y en todo caso poder aportar un poco de lo que fue el trabajo que hice durante una década, hace ya una década, ¿no? Como hablar con una pantalla para ustedes va a ser muy aburrido y yo obviamente no puedo participar de la conversación posterior, lo que voy a hacer es simplemente, en todo caso, traer a la conversación 3 o 4 puntos que a mí me parece que son interesantes de la historia de los agregados obreros y quizás después en la charla y en las preguntas y respuestas entre ustedes algo de eso pueda ser rescatado, discutido, criticado, enriquecido, etcétera, etcétera. Empezando por el comienzo mismo de la historia de los agregados obreros, una de las primeras cosas que hace Perón en esos tiempos tan tumultuosos que uno se puede imaginar, Perón asume el 6 de junio, ¿no?, del 46 y el 23 de agosto se crea la figura de los agregados obreros y la escuela de los agregados obreros para que haya activistas sindicales argentinos en las representaciones diplomáticas argentinas en todo el mundo. Y un origen que es interesante porque Bramuglia lo trae, se lo acerca a Perón al proyecto, sacándolo, inspirándose en una experiencia que habían visto él y tantos otros activistas argentinos antes, que era la de los agregados obreros mexicanos. Una experiencia que tenía muchos puntos en contacto en el sentido de que eran también representantes de la Central Obrera Mexicana, la CROM, como parte del servicio exterior, y en eso era similar a la figura de los agregados obreros argentinos, y que era radicalmente distinto en cuanto a su dimensión. Plutarco Elías Calles crea, el presidente de México, la figura del agregado obrero en 1925, 21 años antes, y
se despliega de forma muy modesta, 6 o 7 agregados obreros en distintos lugares del mundo que no tienen un protagonismo destacado ni hacia adentro de México ni en la política exterior mexicana. Pero uno de esos agregados obreros fue el tipógrafo, Carlos Gracidas, que viene a la Argentina y que trabaja los años 26, 27 activamente, recorriendo todo el país, no se queda solamente en Buenos Aires, difundiendo los logros y las características de la Revolución Mexicana, una de las más radicales del siglo XX y el suceso más importante junto a la Revolución Rusa en el mundo en ese entonces. Gracidas reparte folletos de la Revolución Mexicana, utiliza un medio que en ese momento es innovador, que es el cine, películas con la historia de la Revolución Mexicana y con los logros de la Revolución Mexicana que se ven en Buenos Aires, que se ven en Rosario, que se ven en Córdoba. En uno de sus viajes a Tucumán él ve una pintada que reporta con orgullo que dice imitemos a México. Y me interesa eso no solo por el caso de los agregados obreros, sino por un tema que está menos estudiado de lo que podría ser, que es la enorme conversación, no digo influencia solamente, sino conversación que hay entre la Revolución Mexicana y el peronismo. Hemos trabajado tanto en los aspectos singulares y definitorios de lo que es el peronismo en la Argentina, que se ha dejado un poco de lado cuáles son las fuentes de las cuales eso se nutre. La Revolución Mexicana es una de ellas. Algunas de esas cosas se van a expresar en otras dimensiones que no tienen que ver con la de los agregados obreros, la discusión sobre el carácter social de la propiedad, qué se hace con los recursos naturales que están bajo tierra, etcétera, etcétera. Son cosas que se discuten en Argentina, que se van a plasmar en la Constitución del 48 y que tienen muchos puntos en común con lo que se conversó en México 2 décadas antes. El caso de los agregados obreros es también uno de esos casos interesantes que sirvan para explorar esas conexiones regionales que pudo haber tenido el peronismo con la historia de la región en el medio siglo anterior. Un segundo punto que quería mencionar, además del origen, es la idea del adoctrinamiento. En la caricatura que se hace de los movimientos populistas en general y del peronismo en particular, el antipopulismo describe el adoctrinamiento y la dinámica de los movimientos populistas como movimientos en los cuales un líder desde arriba hacia abajo dictamina cuál es la doctrina y qué es lo que hay que hacer a una masa más o menos dócil que se adecúa a esos mandatos sin demasiada contribución desde abajo. Puede que en muchos casos ese sea incluso el deseo de aquellos líderes populistas, puede que algo de eso haya habido también en las intenciones de Perón. No tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la historia real de la conformación del peronismo como movimiento político, como idea y como identidad política de quienes lo integran. Y el caso de los agregados obreros es súper interesante para ver eso. Los agregados obreros llegan al peronismo primero y a la posición de agregados obreros después, con una carga de 10, 15, 20 años de activismo sindical en la izquierda, en el sindicalismo comunista, socialista y anarquista, con una amplia experiencia internacional forjada al calor del apoyo a la República Española, y van a volcar eso a su trabajo como activistas sindicales. No es necesario, activistas sindicales y agregados obreros, ¿no? No es necesariamente lo que Perón esperaba, lo que Perón dictamina, ni lo que el peronismo indica y ordena respecto de qué tienen que ser los agregados obreros. Es la experiencia que ellos traen. En Colombia, el agregado obrero argentino pone al peronismo en conversación con Gaitán, el líder liberal que va a ser asesinado en el 48 y que sin ninguna duda es uno de los fenómenos emergentes de la política latinoamericana. En Nicaragua el agregado obrero les da cobijo primero y los ayuda después económicamente a dirigentes sindicales vinculados a la izquierda y al Partido Comunista. En Cuba, muy famosamente, el agregado obrero argentino Tronconi pone en contacto al gobierno argentino con un joven dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Fidel Castro, a quien le financian su incursión internacional, tenía 21 años, para participar de las protestas y los movimientos en Bogotá durante la creación de la Organización de Estados Americanos, para crear una agenda anticolonial
a la cual el peronismo se suma, pero como parte de este tramado en el cual los agregados obreros están cumpliendo un rol que, de nuevo, es central, que tiene mucho que ver con lo que ellos imaginan que tiene que ser el peronismo en esta primavera democrática de posguerra, que tiene que ver mucho con su trayectoria en el activismo de izquierda, que contribuye y que traen al peronismo y que no necesariamente está asociado a lo que imagina Perón que iban a hacer y que claramente muestra un proceso de formación de la identidad y de la política pública del peronismo que dista mucho de esa caricatura de algo formado de arriba hacia abajo de forma acrítica. Un tercer punto que quería mencionar es el de las asincronías de la historia. Los agregados obreros y el programa de agregados obreros llega a su momento de mayor consolidación y de mayor profesionalización, con los dirigentes sindicales entrenados y con las funciones que quieren desplegar de forma más clara y decidida, a partir de fines del 40, comienzos del 50, y para ese momento el peronismo en general y Perón en particular están mucho menos interesados que 3, 4, 5 años antes en la promoción del conflicto social en el exterior, en el construir vínculos sólidos con movimientos de protesta, con movimientos sindicales en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Esa asincronía produce ese doble efecto que da para pensar si el peronismo en ese momento era la política exterior que desarrolla Perón o la política exterior que con sus medios limitados, pero no por eso inexistentes, desarrollan los agregados obreros en ese momento, ¿no? En ese momento ya de alta capacitación, los puestos a partir del 50, los puestos de los agregados obreros en el exterior se reducen a un tercio. El agregado obrero en el Uruguay, los agregados obreros en el Uruguay, que en septiembre del 52 participan muy activamente en promover la huelga de transporte que va a poner en crisis al gobierno uruguayo, son despedidos. La primera medida del gobierno uruguayo contra aquella huelga general no es el estado de sitio ni una condena a los sindicatos uruguayos, sino la expulsión de los agregados obreros argentinos, cosa que Perón acepta sin mayor problema. Derrocado Perón en el 57, para ir un poco más adelante en la historia, el Atlas, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos, que los agregados obreros habían ayudado a crear, a cargo de Juan Garone, apoya públicamente y financieramente una huelga masiva de los obreros textiles en la República Dominicana, contra la dictadura de Trujillo, solo para recibir una carta de Perón retándolo, porque él está alojado en Ciudad de Trujillo y cree en ese momento, muy a contramano de ese programa que había creado más de una década atrás, que asociarse a las dictaduras nacionalistas de derecha era la única forma que tenía en ese momento para pensar el reposicionamiento del peronismo en relación a Estados Unidos. Y digo esto último para mencionar un último punto que es, y que me parece importante para ver la historia, que es que la historia de los agregados obreros no es una historia de los ganadores. Esta no es, esto que acabo de contar muy brutalmente, fue muy sintéticamente, no es la historia que los agregados obreros hubieran querido contar. El programa de los agregados obreros es la mayor presencia de trabajadores en las relaciones exteriores de cualquier país en la historia del mundo, antes y después. Y sin embargo, el programa termina en muchos sentidos limitado, recortado y en algunos casos suprimidos por buena parte de la dinámica de la historia y en la que Perón juega un rol importante 10 años después de haberlo creado. Pero no contamos solamente la historia de las cosas que salen bien y solamente la historia de aquellos que ganan, pero nos sirve para pensar, no solo para pensar la historia, sino para pensar hacia adelante qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, cuáles son las características de una iniciativa tan poderosa y tan significativa para los obreros y para la historia argentina en particular, que se pueden revisar para pensar
hacia adelante, no solo en las relaciones exteriores, sino en general en el Estado, cómo se imagina el acceso de aquellos postergados, los trabajadores organizados en ese momento, un campo mucho más heterogéneo en la actualidad, de aquellos excluidos del proceso de toma de decisiones, para que se integren de forma orgánica, de forma sustantiva y de forma duradera en el tiempo, en ese hallazgo populista que es que la integración no solo para poder decidir sobre sus propias vidas, no solo para poder decidir sus salarios o sus condiciones de trabajo, sino para poder tener una palabra en pie de igualdad y mucho más allá del voto en definir las características de ese país. Su política cultural, su educación, su sistema impositivo y también, en este caso, sus relaciones exteriores. Los dejo con estos puntos, espero que les resulten de interés. Y ojalá podamos seguir conversando esto en algún momento también de manera presencial. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos. Hasta luego. Les dije que valía la pena escucharlo. Ahora vamos con el panel. Le vamos a pedir a la compañera Kelly Olmos, a Virginia Croato, a los compañeros Alfredo Atanasov y Carlos Tomada que nos acompañen en el escenario. ¿Cómo? Para quienes les pido un gran aplauso. Como todo peronista, orgulloso de nuestros ministros de Trabajo que nos están acompañando. Hola, hola. Ahí sí. Bueno, y ahora para ir arrancando, como saben, el Centro de Estudio de Política Exterior Peronista, Juan Atilio Bramuglia, tiene algunas reglas. Y una de las reglas es que cuando hay paneles, los que forman parte del panel tienen más o menos 5 o 7 minutos. Y después el atril peronista, que hay algunos compañeros ya invitados, tiene sus 3 minutos también. Vamos a comenzar con Kelly. Kelly todos la conocemos, economista, fue concejal, legisladora porteña. Raquel Olmos, secretaria de Asuntos Municipales, pero también ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2022-2023. Pero actualmente es vicepresidenta del Partido Justicialista de la Ciudad y forma parte de la mesa directiva del Consejo Nacional del Partido. ¿Y por qué habla la compañera? Primero porque tiene, en un ratito, dirían 17 minutos, arranca el primer encuentro del Consejo Nacional, así que Kelly, si te parece, abrir las palabras con vos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer la invitación para poder formar parte de este panel. La verdad que me siento muy agradecida a Eduardo Valdés, aunque hoy no pueda estar, a Dolores, a las compañeras, compañeros, que hacen un esfuerzo enorme por recuperar la memoria del peronismo en temas estratégicos de esta magnitud. También al compañero Garín, que nos conocemos hace tantos años de militancia. Yo quisiera, bueno, vuelvo a pedir disculpas porque me voy a tener que retirar por esta convocatoria del Consejo Nacional y quisiera plantear en relación a este tema, digamos, 3 conceptos. El primero está referido al pensamiento de Perón y la centralidad de los trabajadores y en particular del movimiento obrero organizado en el pensamiento de Perón. Yo quiero decir que hoy, además de cumplirse un aniversario de la primer victoria del peronismo, 24 de febrero del 46, también es el aniversario del día en que Perón proclamó los derechos del trabajador, que fue el 24 de febrero del 47. Y que eso no es una casualidad, porque fue siempre, digamos, Perón lo expuso así y lo hizo así permanentemente, de incluir a los trabajadores y a sus derechos como una centralidad de su doctrina, de su pensamiento y de su acción, ¿no? Yo he releído muchas cosas para esta charla, pero
voy a hablar más como peronista que como académica u otro concepto que realmente no tengo, y además lo voy a hacer desde las categorías de nuestra doctrina. No tengo, digamos, me parece valioso hacerlo también desde las categorías del peronismo. Porque escuché algo de populismo por ahí, bueno, digamos, cuando apenas es el golpe del 43, digamos, Perón elige un oscuro departamento de trabajo, desde el cual gestionar su política, que transforma en una Secretaría de Trabajo y Previsión y que lleva a un nivel, digamos, de tarea de gran jerarquía. Pero quiero decir, desde el primer día Perón elige a los trabajadores para construir sobre los trabajadores su proyecto político, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me parece central recuperar que en las categorías del peronismo los trabajadores no son una abstracción ideológica, y entonces después no los representa una vanguardia esclarecida, sino que los trabajadores son son el emergente de quienes generan el trabajo, y Perón se ocupa todo el tiempo de fortalecer la orgánica y el protagonismo de los trabajadores. Cuando tiene que desplegar su política o su concepción, su política internacional en relación a los derechos del trabajo y de las organizaciones gremiales, digamos, recluta, como bien acá se ha planteado, desde los dirigentes gremiales de las distintas delegados, comisiones internas a lo largo y a lo ancho del país, dirigentes gremiales que capacita para desarrollar la tarea de doble tarea. Por un lado, difundir la concepción de la revolución peronista en torno a la justicia social, pero al mismo tiempo también informarse de qué era lo que estaba pasando con los y las trabajadoras en todo el mundo, con sus derechos, etc. Acá no se ha mencionado, pero en el libro Seman, por ejemplo, comenta una anécdota que es bastante conocida en torno a lo que pasó con el régimen de Stalin. La verdad que el régimen de Stalin, es uno de los que más rechazaba la presencia de los embajadores obreros. Y tuvieron que mandarlos a los embajadores tachando la palabra obrero para que pudieran ser admitidos por el régimen de Stalin. Después, bueno, la relación del embajador con gente que había sido exilada de la Revolución Española hace que intente sacarlos de la Unión Soviética en una operación que sería digna de una película, que es descubierta y que genera, bueno, una situación de conflicto significativa. Pero, bueno, fortalezco esa concepción, la concepción de Perón de considerar al movimiento obrero organizado centralmente como protagonista del proceso revolucionario del peronismo. El segundo concepto es el tema de la política internacional. Perón repitió una y mil veces que para él la verdadera política es la política internacional, o era la política internacional y sigue siendo la política internacional. La verdad que yo no me voy a detener acá en las millones de anécdotas que podríamos desarrollar sobre el impacto que la política internacional de Perón tuvo a lo largo y a lo ancho del mundo en un momento de Guerra Fría, en un momento en que se estaban dividiendo el mundo y que él impulsa la tercera posición. Pero realmente tanto la tarea que desarrolló Evita en su viaje
como embajadora en Europa. La tarea que desarrolló como Fundación Eva Perón, donde el peronismo llegó con alimentos, medicinas, cuestiones básicas a todos los desamparados del mundo. Y la política de los agregados obreros, que difundían efectivamente todas las conquistas de carácter social, educativo, de carácter de salud, etcétera, que el peronismo, y por supuesto de distribución del ingreso, que el peronismo estaba logrando a través de la revolución justicialista. Otro aspecto que a Perón le importaba muchísimo era el tema de la competitividad. Perón en muchos textos señala que era imposible la sostenibilidad de la revolución peronista si la justicia social no era un concepto que pudiera ser incorporado en los distintos gobiernos, digamos, de América Latina en particular y del mundo en general, porque si no generaba una competencia muy desleal, como la hemos visto cada vez que el neoliberalismo gobierna y que se produce una competencia entre los países por incorporar inversiones sobre la base de destruir derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Ustedes piensen una cosa, ¿no? Acá dicen que Bramuglia le acercó el proyecto. Yo no lo dudo, es posible, digamos, Borlenghi y Bramuglia fueron dirigentes centrales en el diseño de la gestión del peronismo. Pero yo, cuando leía todo lo referido a estos agregados obreros, me acordaba del viaje de Perón, cuando en representación de las Fuerzas Armadas fue a ver in situ el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de movilización de masas que se estaban dando en Europa, etc. Es decir, a mí no me extraña en lo absoluto que con esa concepción de Perón no haya necesitado y deseado que el movimiento obrero, el sistema gremial, rompiera el status quo de una cancillería que estaba formada a imagen y semejanza de la oligarquía argentina para poder traducir tanto lo que pasaba en el exterior hacia el gobierno argentino como lo que aspiraba y desarrollaba el gobierno argentino hacia el conjunto de las trabajadoras y trabajadores. Y esto, por supuesto, generó contradicciones, esto, por supuesto, generó conflictos. ¿Con quiénes? Y sobre todo con los Estados Unidos y el Departamento de Estado, que desde el mismo año 1946, con el famoso libro azul de Braden, que denunciaba en el medio de una situación en la que se estaban observando diariamente la realidad de los campos de concentración, la tragedia del Holocausto, etc., la denuncia del gobierno de Estados Unidos de que Perón era nazi, que era como que era un asesino serial, digamos, en ese momento. Bueno, esto no terminó así. No solo fue ese conflicto que Perón resolvió adecuadamente, digamos, transformándolo en la consigna Braden o Perón, que es lo que después nuestra generación traduce en liberación o dependencia y le permite construir el primer triunfo electoral en el año 46, sino que además se despliega a lo largo de una confrontación en toda América Latina, donde los yanquis querían construir un panamericanismo a su imagen y semejanza, que era a la imagen y semejanza de una política que estaba tratando de revertir lo que era el New Deal, que era la política, yo podría compararla hoy un poco con la de Trump, que es lisa y llanamente, digamos, la ley del garrote, imponiéndose sobre cualquier idea de gobernanza internacional basada en valores. Por fin, lo último, para no excederme,
el tercer concepto que yo quiero afirmar. Es la concepción de la comunidad organizada, en el sentido de que para Perón, digamos, el diseño de la política, la observación de cómo eran las contradicciones internas, por ejemplo, del campo nacional, la formulación, todo eso siempre se traducía en una respuesta orgánica. Yo creo que es central esta concepción. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos grandes desafíos. Y uno, indudablemente, de esos desafíos es volver a hacer del peronismo un movimiento mayoritario. Y cuando uno quiere construir un movimiento mayoritario, sabe que lo tiene que construir sobre la base de las diferencias. No hay ningún movimiento mayoritario que pueda ser, digamos, homogéneo. Y Perón tuvo una concepción para eso, que era darle forma orgánica a las contradicciones internas para poderse resolver de una manera no antagónica y que todos pudiéramos enfrentar la verdadera contradicción antagónica, que vuelvo a decir, es liberación o dependencia, porque el peronismo es el movimiento de emancipación nacional en la Argentina. Después podemos hablar muchas cosas, la supuesta contradicción entre el nacionalismo y la concepción universal de la justicia social. Para nosotros eso no es una contradicción. Nosotros creemos no en el internacionalismo, sino en el universalismo, en la existencia de valores de carácter universal para los cuales cada pueblo se da su camino. Eso es el universalismo. Creemos que la justicia social tiene que ser un valor de carácter universal, pero que cada pueblo construye su camino para alcanzar esa justicia social, y así es como concebimos nuestra posición nacional en torno a esos valores. Para todo eso, hoy, para mí, el movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral del peronismo, porque los valores del trabajo digno y de la justicia social iluminan una concepción que enfrenta uno de los momentos de mayor concentración económica, polarización social y uno de los momentos de mayor oscuridad que hay hoy en el mundo. Por eso necesitamos que la CGT sea más que la suma de las partes, sea más que la suma de los gremios. Necesitamos un movimiento obrero organizado que tenga toda la capacidad, la energía y la vocación para que sobre su unidad, como decía Perón, podamos reconstruir la unidad de todos los argentinos y emancipar a nuestra nación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenés una misión importante, así que desde acá te mandamos también toda la fuerza para la reunión del Consejo. Vamos a continuar con el siguiente expositor, el compañero Alfredo Atanasov, que comenzó su carrera como líder sindical en La Plata, alcanzando el cargo de secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Fue diputado nacional en varias oportunidades, pero además ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2002 y jefe de Gabinete de Ministros. Compañero Atanasov, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio yo quiero agradecer profundamente a Eduardo Valdés, ausente, pero acompañándonos, por haber tenido esta iniciativa. Agradecerle a Carlos Tomada, a Kelly, a Virginia Croato, a Matías Capeluto y a Dolores por estar acompañándonos, y por supuesto al Centro de Política Exterior Juan Atilio Bramuglia, que también posibilita esto. Y un reconocimiento especial y particular al dueño de casa,
que ha tenido la gentileza de brindarnos este maravilloso espacio de un sindicato para que pudiéramos hablar precisamente de este tema tan importante y trascendente. Para mí es un honor hoy estar aquí con todos ustedes y sobre todo para hablar de un tema que para muchos quedó en el olvido, pero que sin ninguna duda es una experiencia singular en la historia de la diplomacia argentina y del sindicalismo internacional. Los agregados obreros en las embajadas argentinas fue una excelente iniciativa que han marcado un capítulo de la historia política de Argentina y que hoy nos da la posibilidad y nos permite reflexionar sobre el papel de los trabajadores organizados en el marco de la política exterior y el impacto de sus acciones en la construcción de las relaciones internacionales basadas precisamente en la justicia social y en la cooperación entre los pueblos. El contexto histórico, Seman ya lo reflejó, pero yo diría, ubiquémonos en los 40, ¿no? Que fue cuando se desarrolla esta iniciativa. La llegada del peronismo al poder es de la mano de la clase trabajadora, que en esa etapa adquirió un protagonismo sin precedentes en la política nacional. Perón la definía como la columna vertebral de su movimiento y la creación entonces luego de los agregados obreros en el servicio exterior fue parte de una estrategia mucho más amplia. No fue simplemente poner a algunas personas vinculadas al movimiento obrero en las embajadas, sino que era una estrategia muy, muy amplia que se llamaba la diplomacia del trabajo. Así la llamaba Perón. El objetivo de los trabajadores no era que fueran solamente beneficiarios de las políticas sociales y de las políticas laborales que surgieron durante toda esa etapa, sino también Perón pretendía que llevaran adelante acciones fundamentales de la representación del país ante el mundo. Y uno diría, ¿y quién es mejor que ellos podían transmitirle al mundo la tercera posición en una etapa tan crítica y tan difícil como recién también se ha comentado? Y creo que eran los trabajadores los que debían llevar adelante esa iniciativa. Los agregados obreros eran dirigentes sindicales, pero que fueron capacitados y fueron formados y fueron seleccionados para poder desempeñar esas funciones en las embajadas. Y ellos tenían, en principio, una doble misión. Por un lado, debían fortalecer los lazos con las organizaciones sindicales extranjeras en cada uno de sus países y con los organismos internacionales del trabajo, como la Organización Internacional del Trabajo, y por el otro tenían la tarea de difundir el modelo social y el modelo laboral impulsado por el peronismo, destacando las conquistas de la clase trabajadora argentina. A propósito de la OIT, aprovecho esta oportunidad para decir una vez más que en los difíciles momentos que nos tocó vivir en la Argentina en el año 2002, fue la primera organización internacional que estuvo dispuesta a ayudar a Argentina en aquel momento tan crítico y difícil, y con Carlos nos tocó compartir ese momento. Pero esta figura de los delegados obreros sin duda fue revolucionaria, ya que rompía con el esquema de la diplomacia tradicional dominada por las altas élites económicas y políticas
e incorporaba a los representantes genuinos del mundo del trabajo en la arena internacional. Lo importante es que lo hacía desde el punto de vista institucional. Es decir, no era que iban unos muchachos y estaban, no, institucionalmente los representantes de los trabajadores formaban parte de las distintas embajadas. Y de esa manera los agregados obreros entonces se convirtieron en una pieza clave en la construcción del sindicalismo internacional del peronismo, en la defensa de los derechos laborales, en los distintos foros globales y en la promoción de los principios, fundamentalmente de la tercera posición en el marco de la Guerra Fría. Por supuesto que la aparición de los delegados obreros generó impactos y generó conflictos. La experiencia de los agregados obreros tuvo un resultado positivo en términos de la visibilidad sindical y de la consolidación del modelo de justicia social argentina en el exterior y de la promoción de ese modelo de justicia social en el exterior. Pero generó resistencias. Muchos diplomáticos tradicionales de carrera veían con cierto recelo la presencia de los dirigentes sindicales en las embajadas y también algunos países no veían con agrado la posibilidad de que los delegados obreros estuvieran planteando una posición como la de la tercera posición, cuando todo el mundo en esos ámbitos suponía que la discusión estaba entre el comunismo y particularmente Estados Unidos. Y eso también generaba ciertas suspicacias y generaba ciertas tensiones. Así que nuestros representantes debieron soportar en aquella época múltiples presiones de distintos sectores y de distintos ámbitos. Luego, con la caída del peronismo, esto desaparece, se desmantela total y absolutamente esta iniciativa con tanta maldad que recién hace poco tiempo se ha podido reconstruir un poco qué fue lo que pasó, porque hasta habían desaparecido los documentos y nadie sabía y no se tenía testimonio de la existencia de esta iniciativa. Yo creo que hoy vivimos en un mundo donde los derechos laborales se enfrentan desafíos constantes debido a la globalización, a la automatización y a la precarización del empleo. Y en ese contexto, entonces, yo me pregunto si no sería pertinente reconsiderar la presencia de los representantes sindicales en la diplomacia argentina. ¿Acaso no necesitamos voces que defiendan los derechos de los trabajadores en los espacios internacionales donde precisamente se toman decisiones claves sobre el comercio, la inversión y el empleo? Por supuesto, tendremos que esperar un tiempo más a que volvamos a ser gobierno. Es inimaginable que con este gobierno podamos tener esta posibilidad. Pero creo que es este espacio el que nos tiene que permitir reflexionar y pensar hacia el futuro para poder volver a ese camino y a esa representación. Y claramente lo que el gobierno del presidente Milei ha hecho es una mala copia de la iniciativa del peronismo en aquel momento. En lugar de representantes de los sectores obreros en las embajadas, ahora está promocionando la posibilidad de que haya embajadores comerciales para inversiones y para el desarrollo estratégico. Nada, absolutamente nada, que se vincule con la justicia social, con la soberanía política y con la independencia económica. Creo que esto fue demostrativo, y la historia de los agregados obreros, que la diplomacia
no solo debe ser una herramienta de las élites, sino que puede ser un instrumento para promover los intereses de las mayorías. La representación de la clase trabajadora en los espacios de toma de decisión internacional sigue siendo un desafío pendiente para la política exterior argentina y global. Tenemos la Organización Internacional del Trabajo, donde trabajadores, empresarios y gobiernos participan, pero yo quiero reiterar este concepto de la institucionalización de un gobierno con la presencia de la dirigencia sindical en el marco de las embajadas. Yo tuve la oportunidad de ser embajador hasta fines del 2023. Fui embajador en Bulgaria y en Macedonia del Norte. Una de mis primeras acciones fue tomar contacto con la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria y con la Confederación de Sindicatos Libres de Macedonia del Norte. Inmediatamente los puse en contacto con nuestros compañeros y amigos de la CGT de Argentina para que pudieran desarrollar acciones en conjunto en el marco de la OIT y en otros foros internacionales. Y yo debo decirles que a poco de iniciada la conversación, surgía claramente que pensábamos lo mismo, que estábamos buscando la justicia social y fundamentalmente el trabajo decente. En conclusión, yo creo que los agregados obreros fueron un intento innovador de articular la política exterior y la justicia social. Su legado nos recuerda que la representación de los trabajadores en el ámbito internacional es fundamental para garantizar que la globalización no sea sinónimo de desigualdad, sino que la globalización sea sinónimo de oportunidades y de derechos para todos. Ojalá este debate sirva para abrir nuestras discusiones sobre Argentina y podamos recuperar y podamos actualizar esta experiencia en beneficio de nuestro pueblo y de los trabajadores del mundo. Los agregados obreros fueron, sin ninguna duda, la fuerza del trabajo en la diplomacia argentina. Hay un episodio que me permito comentar para terminar esta intervención, que creo que enmarca claramente los dos modelos de debate y discusión que tenemos hoy en la Argentina. Cuando Cristina Kirchner asistió al acto de celebración de los 60 años de la empresa Mercedes-Benz en La Matanza, acompañada por su ministro de Trabajo, dijo: los obreros han vuelto a protagonizar la historia política y económica del país. Hoy, lamentablemente, estamos asistiendo al desmantelamiento de Mercedes-Benz, vendiendo la operación en Argentina y reduciendo considerablemente su actividad y trasladándola a otros países vecinos. No sé si estuve dentro del tiempo, pero hice un esfuerzo. Les Muchas gracias. Mucho la referencia. Muchas gracias, compañero Atanasov. Y ahora vamos con Virginia Croato. Virginia es cineasta, es productora, militante de Hijos. Es directora de un documental que, si no lo vieron, se los recomiendo, está en YouTube, que se llama La Guardería, que salió en el año 2015, que relata la historia del hogar donde vivieron durante muchos años un grupo de 30 chicos, niños, cuyos padres eran hijos de militantes de la organización Montoneros que estaban en Cuba. Actualmente está produciendo un documental sobre los agregados obreros peronistas, entonces por eso decidimos invitarla a Virginia para que nos cuente en qué está y por qué elegiste esto de los agregados obreros peronistas. Bueno, hola a todos. Yo no voy a agradecer a Eduardo Valdés por estar acá porque me quiero matar. Así que agradecerle nada, pero bueno, yo decía, ¿qué más puedo decir de los agregados obreros de lo que ustedes saben? Pero bueno, alguna cosa garabateé, así que me parece que él me planteó también que contáramos un poco por qué decidimos hacer este documental.
nosotros nos encontramos con la noticia de Pedro Conde Magdaleno, que es el agregado obrero más famoso, es la estrella de los agregados obreros, porque él fue enviado a Rusia por el general Perón, y lo que sucedió en Rusia es que se encontró con dos... si hablo muy rápido me avisan, Lucre, vos me haces una seña. Y Pedro Conde Magdaleno se encuentra en la embajada con Bazán, con dos sobrevivientes, con dos chicos que habían sido niños de la guerra civil española, o sea, niños que los republicanos enviaron a Rusia para tratar de salvarlos en medio del conflicto. Y porque también hay una discusión sobre si es una guerra civil, ¿no? En medio del terrorismo de Franco. Y se encuentran con estos dos españoles, Cepeda y Tuñón, que se querían ir de Rusia porque lo que les pasaba es que, bueno, Rusia no era lo que sus padres habían pensado para ellos, van a sintetizar. Lo que hace Pedro Conde Magdaleno es intenta meterlos en dos baúles diplomáticos y traerlos a Argentina en aviones diplomáticos, en salida, él como agregado y Bazán como embajador. Lo que termina sucediendo es que los descubren, ¿no? Entonces Tuñón y Cepeda no tienen buena suerte, después terminan en campo de concentración, sobreviven al régimen de Stalin, pero Pedro Conde es enviado y pedido por Stalin que Perón lo meta preso. O sea, lo manda para acá y con la orden, con la indicación, con la sugerencia a Perón de que lo meta preso. Perón no lo mete preso en una de las cuestiones más. Que lo que se cuenta en la anécdota, vos, Claudio, corregime si es así, pero que dice, qué huevos, el gordito, qué huevo tiene el gordito, dice Perón sobre Pedro Conde Magdaleno, que era un sindicalista panadero, que tenía historia anterior al peronismo, por supuesto, sindical, que tenía historia anarquista y que tenía un recorrido también por el socialismo. Ahí también se debaten los historiadores, ¿no?, sobre el pasado de Pedro Conde Magdaleno. Pero elegí porque me parece que es importante contar, más allá de lo que ya contaron, tanto Kelly como Atanasov, lo que eran los agregados en términos concretos. Me parecía que era interesante contar algunas acciones, porque si no reivindicamos como algo de la tercera posición, la idea de exportar el peronismo, me parece que lo que es interesante es cómo estas personas, que eran laburantes, que eran sindicalistas, que eran organizados, tomaron la decisión en cada país del que estaban de ser parte de lo que sucedía en esos países. Ernesto contó un poco lo que pasó con Uruguay con la huelga del transporte, y hay otra anécdota muy interesante del agregado obrero Viale en Guatemala, que él, cuando cae Arbenz, cuando lo derrocan a Arbenz, guarda en la embajada de Guatemala 200, 300, ahí también hay una discusión, lleva a 200, 300 militantes de izquierda, comunistas, para salvarlos de las matanzas, digamos, del régimen que acaba de terminar con Arbenz. Muy interesante porque Ernesto también cuenta la anécdota de Fidel. Me parece que hay que pensar esos agregados obreros siendo partícipes concretamente de la militancia y de las decisiones de participar en los movimientos obreros, en los conflictos gremiales en cada país. Pensando también que ahí está puesto en disputa, de última, ¿qué es las relaciones exteriores? ¿Cuáles son las relaciones exteriores? ¿Qué es hacer relaciones exteriores? ¿Quién es el destinatario en los países de las relaciones exteriores? O sea, de alguna manera pone en tela de juicio, cuestiona contraculturalmente, como decía Matías al principio, cuál es la tarea del servicio exterior afuera de nuestro país y quiénes son los interlocutores de esos agregados obreros. Estos casos a nosotros nos emocionaron mucho, estamos tratando de terminar el documental, ahí vamos, es una producción colectiva, y me parece que hay algo que también quería rescatar de lo que dice Ernesto, es que no es la historia de los ganadores, ¿no?, pero que seguramente la historia de los ganadores es la historia que todos más o menos, ¿no?, la historia oficial, y que esta es parte de nuestra historia que nos nutre y que de alguna manera hay que filiarse, hay que regresar a afiliarse por lo menos de lo que considero, a esas historias. Rodrigo, del Sindicato de Gráficos, lo digo porque acá el Sindicato de Gráficos trajo la historia de los agregados obreros, porque hubo 506 agregados obreros entre el 47 y el 54, empiezan a mermar a partir del 50, y hubo 3 agregadas mujeres en toda la cantidad de agregados obreros, que igual es un montón para aquel momento, pero solo 3, y por ejemplo la agregada obrera de los gráficos no encontramos su historia, ¿no? Se perdió su legajo, la revolución del 55, la dictadura del 55, le tiró los legajos, aunque se recuperaron, la Cancillería tuvo mucho que ver con la recuperación. Lo que digo es que lo que es interesante para mí es como pensar cómo los sindicatos podrían volver a tomar parte de esta historia, recuperar cada agregado obrero de los propios sindicatos, porque me parece que es una manera de reconstruir algo de lo que se hacía en aquel momento. Solo quiero, si les parece, yo decía que hay como una osadía, porque podríamos contar un montón de anécdotas de los Merlo en Washington, de Tronconi en Cuba. Las anécdotas de los agregados obreros son como si fuera un rosario de anécdotas interesantísimas de la idea de participar. En Perú
hay un agregado que traduce los derechos del trabajador al quechua, y entonces lo encuentra el Che Guevara, está en el libro del Che Guevara, de las anécdotas, que se encuentra con él y tenía los panfletos de los derechos de los trabajadores traducidos al quechua, para poder como interactuar con la población. Y me interesaría, rapidito, igual, para contar, lo que pensaba era leerles concretamente lo que dice el plan de acción, porque me parece que eso demuestra algunas cosas, no voy a leer todo, pero... Plan de acción para el movimiento justicialista internacional. Dice, el objetivo es el siguiente, llevar el justicialismo al movimiento obrero latinoamericano y formar una central obrera internacional latinoamericana, lo que intentó hacer el Atlas después, ¿no? Esta acción se desarrollará con mayor intensidad en los países limítrofes, en Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Para qué la enunciación? Pero bueno. Dice, los agregados obreros, concretamente las órdenes eran órdenes secretas, ¿no? Esto se desclasificó, se encontró. Dice, agregados obreros, trabajo inteligente y sutil, no debe aparecer como agitador, pero sí debe serlo. Es hermoso, es hermoso. El justicialismo entra solo en las clases trabajadoras. Lo más importante entonces es hacerlo conocer. Luego se trabajará para hacerlo sentir y querer. Y finalmente para hacerlo adoptar, ¿no? Hay más, pero estoy leyendo algunos porque si hay asociaciones, sindicatos o centrales obreras adeptas, es conveniente apoyar en ellas la propia acción, poniéndose a su servicio, no mandando. Dice. Si se trata de gobiernos adversos, es menester servirse en el trabajo con los sindicatos, asociaciones, etcétera, que sean partidarios del gobierno y trabajar ocultamente para la misión y el objetivo. Hablar poco, muy reflexivamente y bien en los medios dudosos. En los medios adeptos, hablar con humildad y corrección, más bien midiendo que exigiendo, y siempre en obediencia, jamás en mando. Es menester cuidarse mucho de los agentes norteamericanos que actúan en todas partes. Para ello lo mejor es combatirlos secretamente con naturales del país. Y así sigue, muy interesante, muy interesante. Es importante. Pero, y lo último que quiero contar es que Perón en el 73, cuando pensaba que tenía muchos años por delante y demás, retoma la idea de volver a hacer, dice que hay que mejorarlo, él hacía una autocrítica de cómo se hizo los agregados obreros, pero dice que nosotros hemos dicho que representamos un gobierno popular. Ahora demostremos en la realidad que somos un gobierno popular, dándole al pueblo la participación a que el pueblo tiene derecho en todas las actividades que el país debe realizar. Gracias, Virginia. Bueno, y ahora sí con el último participante del panel, el compañero Carlos Tomada, abogado, especialista en relaciones laborales y problemas del trabajo, legislador, embajador ante México, Belice. Me pidió por favor que no cuente todo su currículum, pero todos lo conocemos, pues es un compañero que hace muchos años, por suerte, nos representa en distintos lugares. Pero sobre todo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2003-2015. Carlos, todo tuyo. Todo mío, si ya lo dijeron todo ya. ¿Qué es todo mío? No tengo. Lo último que me quedaba para decir era lo de la tercera presidencia de Perón y me acaba de decir Virginia. Bueno. Pero bueno, vamos a ser formales. Primero, mi agradecimiento a Eduardo, a Loli, a Matías, por esta invitación. Sobre todo porque reencontrarme con gente que hacía tiempo que no veía y un agradecimiento muy especial, como siempre, Héctor. Gracias por este lugar que has puesto al servicio, no es la primera vez, al servicio, en todo caso, utilizando palabras antiguas, de la causa nacional y popular. Muchas gracias. Bueno. Un poco me desorientaba el tema de cómo encararlo, porque digo, en tiempos de criptomoneda, hablar de agregados, ¿no?, obreros parecía como que atrasábamos, pero no. Me convencieron las intervenciones de recién y bueno, alguna cosa. Yo tengo también alguna anécdota para contar, pero son menos truculentas, menos tremendas. Una de ellas me la proporcionó mi querido amigo Agustín Colombo. De paso, como acá
en algunas intervenciones ha habido alguna expresión por ahí que da cuenta de lo que parece ser la Cancillería argentina, estando acá presentes dos vicecancilleres de lujo que ha tenido la Argentina, como Eduardo Saín y Leopoldo Bustamante. Leopoldo, digo bien, no es Leopoldo, Leopoldo es tu, Pablo, Leopoldo es tu viejo y tu hermano y todo eso. Son los de Bustamante. Bueno, muchas gracias por estar acá. Realmente es un orgullo para mí que los he padecido, no, que los he tratado, han sido grandes compañeros. Me contaba Agustín Colombo una anécdota que voy a tratar de hacerla breve para ir al tema de fondo, sobre esta cuestión de los agregados obreros. Ustedes saben que en el subte de París no hay ninguna estación que lleve nombre de un país, salvo una, Argentina. Y se debió a que el agregado obrero que estaba en Francia, conjuntamente con el delegado obrero que viajaba en todos los buques de aquella entonces flota mercante del Estado, que luego fue ELMA, iba un delegado sindical. Y un día recorriendo por París se encuentran que hay un café que se llama L' obligado y una estación de subte ahí que conmemora, digamos, la batalla de Obligado, que fue una intromisión y una injerencia de dos potencias extranjeras en la Argentina. Entonces empiezan a apretar para que le saquen ese nombre y le pongan el nombre de Argentina. El tema era que los barcos argentinos traían comida para los franceses, como lo hicieron con los españoles también en Francia en ese momento de la posguerra. No les daban mucha bolilla, pero resulta que los barcos empezaban a no llegar a Francia. Y se empezaron a poner nerviosos. Yo no sé si era que tenían mucha hambre, pero lo cierto es que esa estación no se llama más Obligado, se llama Argentina. Y eso lo logró el agregado obrero y el delegado obrero del SOMU, del Sindicato Marítimos Unidos, mediante una presión sistemática y permanente en defensa de algo que también, si bien no tiene el dramatismo de otras anécdotas, sí tiene que ver con la soberanía, con esta cosa de amor a la patria, de lo cual eran portadores también, además del amor a la clase, los agregados obreros. Está todo dicho, pero hay algunas cosas que quiero ver si las puedo hacer rápido. Una, me sorprende la velocidad con que Perón crea la figura de los agregados laborales. Digo, el decreto es del 46, del 23 de junio, Perón asume el 4 de junio. Digo, tenía otros temas, otros problemas importantes. Y a su vez se convierte en ley 8 meses después. 6 de febrero del 47, la ley 12.951, artículo 9, que parece haber quedado consagrado, porque siempre es el artículo 9 de la ley de servicios exteriores, la creación de esta figura, luego se agregaron otros agregados. Y yo tengo que suponer que esto tenía que ver con la importancia que le daba Perón a la política internacional. La mirada que, no voy a repetir la frase de Perón, que todos conocen, pero me parece que tiene mucho que ver porque
Poco tiempo después, un año después, se crea el Departamento de Relaciones Internacionales de la CGT. Todo tiene que ver con todo. Y es designado al frente del Departamento de Relaciones Internacionales Antonio Banerga, que es un dirigente sindical de Foniva, del vestido, de origen socialista, porque, digo, más allá de que estamos acá en el ámbito de Bramuglia, está bien, no hay una puja, ni hay, me parece, esta cuestión de la cantidad de influencia, en cantidad y calidad de influencia de los sectores que se suman al peronismo. Digo, ¿y dónde se iban a sumar? Básicamente en los sectores sociales, pero también con el canciller. Y también con el dirigente de la escuela sindical que formaba los agregados obreros. Y también nuestro antecesor, el primer ministro de Trabajo, también era socialista. Así que hay algunas tensiones que no sé, parece que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, esta etapa de los agregados obreros obviamente empieza a declinar después del 50, pero termina finalmente, como todo, en la masacre y en el golpe militar del 55. A ver, la figura del agregado laboral, del agregado obrero, me parece que debe resaltarse en base a 4 puntos. Primero, la concepción que tenía Perón de que esta idea que ya dijo y mencionó Loli es parte de, por ahí no se la adjudicó a ella misma, sino que es parte del discurso de Perón, cuando dice las relaciones internacionales no es solamente una cuestión de cancillería a cancillería o de hombre a hombre, sino que nosotros queremos que sea de pueblo a pueblo. Es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo en los tiempos en que se crean los agregados laborales, que es en plena Guerra Fría. Y esto es un tema, para mí, central en la lectura de este fenómeno, porque todo lo que leía de las instrucciones extraordinarias que leyó Virginia, se daban en un escenario de disputa sindical muy grande y que nosotros conocemos poco, digamos. Es la época de la disputa entre las sindicales que eran, digamos, que respondían al gobierno soviético y las centrales sindicales que respondían a la URIT, era el nombre, que respondían en aquel entonces a la CIA. Digo, no más o menos, digo a la CIA porque parece Netflix, pero no, es a la CIA, directamente eran agentes que recorrían América Latina boicoteando todo intento de organización. Por eso fracasa el Atlas. El Atlas fracasa por esa puja. De hecho, en la reunión de sindicatos latinoamericanos del 48, a la CGT la echan por haber estado impulsando el tema del Atlas. Y el único agregado obrero mexicano, que tengo una disputa porque el nombre que yo tengo es otro, distinto al que dijo Ernesto, pero no importa, el agregado obrero mexicano presenta una queja formal es el único que se anima a presentar una queja formal por esta exclusión, se retira de la conferencia y de Lima viaja a la Argentina a reunirse con Perón. Digamos, esto da también muestra de
la profundidad de algunas relaciones entre países, entre pueblos y entre movimientos obreros que ha estado bastante mal contado en la Argentina, bastante mal. La relación del movimiento obrero mexicano con el movimiento obrero argentino, en un momento de México muy particular, tiene una gran trascendencia. Y no me sorprende nada que México haya sido el primero que creó la figura del agregado obrero y que eso, como sí cuenta Ernesto, tiene influencia sobre la creación también dentro del peronismo de esta figura. Yo quiero recordar que México había terminado el proceso revolucionario, había dictado la Constitución de 1917 y bueno es decirlo, ya que Alfredo hizo varias menciones a la Organización Internacional del Trabajo, el capítulo laboral de la Constitución del 17 de México, anterior a la Constitución rusa, es la que da origen a la declaración de creación de la OIT en 1919. Los fundamentos están en la Constitución del 17 de México, digo. Entonces, estamos hablando de una fuerza y de un grado de desarrollo que luego se frustró porque, bueno, México también tiene la revolución inconclusa. Nosotros tenemos la nuestra, ellos tienen la suya propia. Bueno, estaba diciendo que la otra razón que me parece importante destacar de la figura del agregado obrero también tiene que ver con Perón, en el sentido de la importancia que Perón le daba siempre a la cuestión de la formación, la cuestión de la capacidad de organización, en cuanto a la necesidad de tener coherencia entre el compromiso político y las reivindicaciones sindicales. Lo digo porque fue un número importante de dirigentes sindicales que pasaron por esta escuela y recibieron una excelente formación, Y sobre todo porque de esa formación fue lo que le permitió estar a la altura en los distintos países, a la altura de, digamos, de los tremendos logros y avances que se habían logrado en la Argentina. Por mencionar 4, no voy a hablar de las leyes y todo eso, pero la redistribución del ingreso, en primer término, una de las más importantes. La ampliación de derechos vía convenios colectivos de trabajo, más allá de las leyes. Estamos hablando del año 45, 46, 47. El poder alcanzado por las comisiones internas. La figura del delegado en el movimiento obrero argentino es muy importante y forma parte de uno de sus rasgos característicos y esenciales. Y eso ya estaba. De hecho, es ese el principal reclamo que la derecha y la Unión Industrial y todo eso le hacía a Perón. Era el poder al interior de la fábrica. Es uno de los argumentos incluso del golpe del 55. Y por otro lado, en otro orden, la presencia política de los dirigentes obreros en todos los niveles del gobierno. En todos los niveles del gobierno. No era solamente el tercio, eso vino después, lo del tercio de los diputados. Cada ministerio tenía un delegado de la CGT, por ejemplo. Por otro lado, me parece que también los agregados obreros tienen que ver con la visión de América Latina que tenía Perón. Acordémonos ABC, ¿no? La política de ABC, la política de la tercera posición, y este encargo que les hace de los vínculos con los distintos dirigentes y referentes de los países donde están destinados.
y evidente para hacer esos vínculos, para generar esas relaciones, tal vez sí ahí era que necesitaba actores sociales diferentes a los que eran la formación de los funcionarios de la Cancillería. Y por último, la creación del Atlas. Me parece que toda esta cuestión, sobre todo de los agregados obreros latinoamericanos, que fue lo que le quiso dar más importancia en plena Guerra Fría, tenía que ver con finalmente crear este gran movimiento de trabajadores latinoamericanos, que también, financiado por la Argentina, concluye en el año 55. Ya terminó. Hay una pregunta que, como parece que me quedé sin tiempo, la hago y, bueno, voy a intentar contestarla aunque no quiera. Que es que, a ver, primero, cuando Perón vuelve a poner en la ley de servicio exterior la figura de los agregados obreros. Y cuando recuperamos la democracia después de la dictadura cívico-militar, se dicta el decreto 1973 del 86, donde aparece nuevamente la figura de los agregados obreros. El problema que tenían, y es del cual yo puedo dar cuenta, porque es como una frustración, ese decreto establecía las condiciones que tenían esta designación. La primera era que fuera propuesta de la CGT, la segunda que fueran a destinos donde existieran movimientos sindicales desarrollados y consolidados o donde hubiera organismos internacionales, y la tercera, que creo que fue lo que le cavó la fosa al proyecto, es que tenían que tener imputación presupuestaria al ministerio que lo mandaba. Y ustedes saben que el Ministerio de Trabajo siempre ha sido un ministerio pobre, nunca ha tenido la cantidad de plata que se necesita, aunque sea para mandar. Yo en mi fantasía había pensado mandar a 5 lugares y igual era una fortuna impresionante. La pregunta es, hoy, ¿se justificaría tener esta institución vigente? No hoy, en este gobierno miserable. Digo, hoy por hoy, digamos, contemporáneamente, ¿tendría sentido la figura de los agregados obreros? Advirtiendo que estamos en un escenario vuelvo a repetir, absolutamente distinto que el que había en 1943, la Guerra Fría y todo eso. Digo, porque hoy por hoy, la conclusión que tengo, es obviamente que sí, además, porque sería ¿qué voy a decir acá? Pero, digo, el escenario es distinto, y aprovecho que está Roberto Baradel, que entre otras tareas es responsable de las relaciones internacionales de la CTA. Estamos viviendo un mundo que post caída del muro terminó uniendo a todas las centrales sindicales que hasta ese momento eran unas socialdemócratas, la otra, digamos, católica y la otra comunista, ¿no? Las 3 centrales. Ahora eso ha desaparecido, ahora hay una central sindical internacional donde están todos los sindicatos integrados, y tenemos un escenario de globalización en crisis, pero globalización en fin, y un neoliberalismo que ha sido muy agresivo con todo el movimiento obrero en el mundo, lo cual le ha dado también un factor de unidad al movimiento obrero, que lo ha convertido, ha generado en relaciones mucho más afines, mucho más de cercanía entre los distintos movimientos obreros del mundo. Pero,
y acá con esto sí termino, para quienes seguimos pensando que el movimiento obrero en la Argentina es un sujeto histórico de la realidad política y de la democracia, que interviene muy activamente en la vida democrática argentina, yo creo que sigue existiendo la necesidad de contar con mayor información, con mayores vínculos, habida cuenta que uno de los temas fundamentales del debate político mundial de los años que vienen es qué países trabajan y qué países no van a trabajar. Para eso necesitamos a los agregados obreros en cada una de las embajadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y ahora sí vamos con la última parte. Dolores Gandulfo, tenés la palabra. Que hay algunas cosas de recuperar, ¿no? de lo que se ha dicho y escuchaba, ¿no? Recuperábamos con Eduardo el pensamiento de Perón respecto a la diplomacia de pueblos, sumaba también la diplomacia de la fuerza del trabajo, que él hablaba de la necesidad de la universalización de la justicia social. Virginia recuperaba, y además recién me pasaba el dato de que también está Damián Ferrari, nieto de José Espejo, gracias por acompañarnos. Y ella decía, ¿no?, la necesidad de que se recuperen las historias para recuperar la política. Y bueno, y esto último que decía también Carlos, ¿no?, de por un lado no es solamente los agregados, sino que también el peronismo tuvo a sindicalistas en lugares de decisión y la necesidad obviamente de repensarlo en este contexto. Pero para esta instancia que le llamamos acá desde el Centro Atilio Bramuglia de Política Exterior Peronista, el ATRIL peronista, queremos invitar a algunos compañeros que bueno, también nos inviten a reflexionar sobre la figura y esta política de Estado que tuvo el gobierno de Perón respecto a los agregados obreros, y para ello vamos a empezar con alguien que además sabe mucho del tema, que es Claudio Panela, que es doctor en Historia y además estudió particularmente esta política de Perón, así que te invitamos a que nos acompañes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Dolores, por la invitación. Algunas cuestiones que se trataron aquí, un complemento. Acerca del incidente con este intento de llevarse en un baúl a dos personas, en realidad, de la Unión Soviética. Efectivamente, cuando se produce el incidente, el agregado obrero es expulsado de la Unión Soviética, y lo que se prometió aquí es que se lo iba a juzgar aquí, ¿no? Ese fue el acuerdo. Obviamente no se lo juzgó. Conde Magdaleno inclusive fue designado agregado obrero en el Perú. Y no solamente eso, y aporto a la historia de agregados obreros. En 1950, la Argentina designa como embajador en la Unión Soviética a un agregado obrero, Juan Otero. 2 años va a estar al frente de la representación argentina. Y luego, en 1953, el último extranjero que se entrevista con Stalin es el embajador argentino de entonces, Alfredo Bravo. Inclusive le preguntó a Stalin, ¿qué es eso del peronismo? Bueno, intentó, ¿no?, Bravo explicar, no creo que Stalin haya entendido demasiado, pero digo, ¿qué significa esto? Que más allá de estos incidentes había una intención muy clara de Perón de tener lazos con la Unión Soviética, que inclusive se tradujeron en exportaciones de la Argentina a la Unión Soviética
y viceversa en los años 50. Es decir, más allá de estos incidentes había una política que iba más allá de esto. Hubo otro embajador a grado obrero, César Massetti, del gremio de maestros, en Ecuador, 2 años también, 1950 y 1952. De manera que esto también demuestra la importancia que le asignaba Perón, ya se ha dicho aquí, a la cuestión. ¿Cuántos sagrados obreros ejercieron su cargo? 108 en esos años. Es verdad que en los últimos años ese número disminuyó. De esos 108 que ocuparon prácticamente todas las delegaciones argentinas al exterior, hubo 4 mujeres, sumó una más, en América Latina, ellas, en Centroamérica, ¿no? Honduras, El Salvador, Perú. En Perú fue Isidra Fernández, del gremio telefónico. En Honduras, Lilia Cabana, del gremio de empleados municipales. Juana María Díaz Vélez a El Salvador, que era el gremio gráfico. Y luego otra más de apellido Fernández también. No tenemos demasiados datos al respecto, porque fueron 4 mujeres. Eso me parece que hay que destacar. Muy interesante lo que se señaló acerca de qué sucedería hoy, si hoy es. Y me parece que va por ese lado, ¿no? Tal vez una cantidad de grados menor, viendo allí qué se puede saber de lo que ocurre en China, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en fin, las relaciones obrero-patronales en esos países. Respecto de la relación con los diplomáticos de carrera, evidentemente iba a haber allí un conflicto, que era primero la procedencia de los diplomáticos de carrera, que obviamente no surgían de sectores populares. Algunos de los agregados señaló que ellos se sentían como sapos de otro pozo, ¿no? Subestimados. También supieron, entre comillas, vengarse, ¿no? Porque era frecuente el intercambio epistolar entre los agregados y Eva Perón. Digo, lo cual no le gustaba demasiado a los diplomáticos de carrera, ¿no? Porque tal vez contaran cosas que no les gustaran. Pero quiero decir, hubo ahí tensión. Y también con otros países, como se señaló, con países, en el caso de Uruguay, Argentina no tenía buenas relaciones con Uruguay. Lo dijo Semán, el apoyo del agregado obrero argentino a una huelga significó que fuese expulsado del país. Y finalmente el tema de la diplomacia de pueblo a pueblo. Es decir, para Perón los gobiernos pasaban, pero los pueblos siempre estaban allí, y la forma de relacionarse era, digamos, a ras del piso, ¿no? A ras del suelo. Y eso fue lo que intentaron los sagrados obreros, me parece. En todos lugares dejaron, digamos, allí la semilla. En el caso de México, el Atlas se crea en México. Es decir, a partir de esta relación que hubo. Y después, bueno, también el Atlas debió soportar la agresión norteamericana, ¿no? En realidad, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos hablan de que se seguía la actividad de estos agregados obreros, algunos denominados propagandistas, entre comillas, tal como se seguía a los comunistas. O sea, tal importancia le dio Estados Unidos a esto, que siempre trató de boicotearlo, ¿no? Y bueno, es muy difícil, obviamente, como se señaló, pelear contra los Estados Unidos. Así que bueno, esto es simplemente algo que quería señalar a partir de la invitación que me hicieron y que agradezco nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Vamos a seguir ahora con Jorge Dercos,
directo de la ciudad de Berisso, que además es compañero también de militancia internacional y regional, miembro del Frente Transversal y de Mundo Sur. Así que, Jorge. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y muy breve, porque mi presencia acá tiene que ver con una charla que tuvimos con Carlos el miércoles pasado, en donde creíamos necesario aportar a este evento, a este encuentro, la anécdota de uno de los agregados obreros que tuvo la Argentina, que me permitiría agregar, creo que fue el primer intento democratizador serio y profundo que tuvo la política exterior argentina en esta decisión que toma Perón en su primer gobierno. Si uno mira el servicio exterior para atrás, este fue el intento de incorporar a los sectores populares a ser parte de lo que él denominaba la política en serio, que era la política internacional. Y en septiembre del 46, a poquito tiempo, es donde él inaugura el curso en la Cancillería Argentina que se llama Curso de la Escuela Superior de Cultura para capacitar a esos 41 agregados obreros que habían sido seleccionados de los distintos gremios. Y entre esos seleccionados de los distintos gremios, y aquí viene el por qué uno está acá parado, estaba don Agustín Américo Merlo, que era un trabajador del frigorífico Suisse de Berisso, que formaba parte originalmente del grupo que había acompañado a Cipriano Reyes en la gesta del 17 de octubre, y que en el otoño del 46, donde los frigoríficos y la empresa todavía era fuerte y seguían esa disputa por la distribución de la riqueza, los frigoríficos Swift y Armour, de capitales estadounidenses, tenían un conflicto gremial que ya llevaba más de 20 días, y entonces Perón designa a Evita que vaya a intermediar y vaya a aportar no solo la ayuda social a ese conflicto, a esos trabajadores en huelga, sino ayudar también a solucionar ese conflicto gremial que tenía paralizado los dos frigoríficos. Agustín Merlo, que formaba parte del sindicato, es uno de los organizadores que la recibe a Evita cuando ella realiza su primer visita a la ciudad de Berisso, siendo Perón presidente y ella la esposa del presidente. Allí desarrollan la tarea, se despiden y ninguno de los dos imaginó que el tiempo los volvería a juntar en circunstancias muy disímiles a ellos dos. Agustín Merlo termina este curso en diciembre, en marzo es designado agregado, el primer agregado obrero en Estados Unidos, viaja a Estados Unidos y allí comienza a trabajar, y a los pocos meses de trabajar, muy cerca de su oficina, es designado un joven economista que con el tiempo sería uno de los dirigentes más importantes de este partido, que es el doctor Antonio Cafiero, que es designado agregado económico en la Embajada de Estados Unidos, en uno de sus primeros destinos, creo que en el servicio exterior. A poco de llegar, Merlo recibe una carta en diciembre del año 47, donde una entidad de Nueva York le solicitaba ayuda para los chicos carenciados del barrio de Harlem y otros barrios carenciados de esa ciudad. Merlo, como bien afirmaba Panela acá, y para ratificar y confirmar todo lo que a veces está subyacente, mantenía una correspondencia efectiva con Evita, y saltando todo el funcionamiento burocrático de la Cancillería, le escribe a Evita que había recibido ese pedido. Y Evita ve lo que todos hoy podríamos ver, era el impacto político que podría tener una ayuda a la potencia emergente después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, una ayuda a una sociedad que tenía el 48% de pobreza en esos momentos. Harry Truman asumía en enero de ese año, decide enviar un avión con ayuda para todos los chicos carenciados que había pedido esta asociación.
Esto fue, obviamente, tuvo repercusiones en los grandes medios de Estados Unidos, en el New York Times, en el Time, en distintos medios de aquel país, porque se daba la conjunción de que en el medio de la asunción de Truman llegaba la ayuda que mandaba el gobierno argentino, que mandaba la Fundación de Evita para los chicos carenciados. Y obviamente en la propaganda del imperio esto era algo inadmisible que no podían permitirse, por lo tanto todo el esfuerzo fue para ocultar esa ayuda que había enviado el gobierno argentino. Esto no fue posible porque, a pesar de los intentos, empezaron a llegar a la Embajada Argentina en aquel momento cartas de todo Estados Unidos agradeciendo el gesto que había tenido el gobierno argentino y la figura de Eva Perón en particular. Pero este solamente fue el primer paso, y en donde acá las dos acciones se juntan: la acción internacional de nuestros representantes diplomáticos, en este caso los representantes agregados obreros, con la función social que cumplía la Fundación de Eva Perón. Y después de este primer envío, muchos más siguieron, como ya aquí se ha dicho, y el segundo que tuvo repercusión fue el envío a Atenas, a Grecia, que también en aquellos años posteriores a la Segunda Guerra vivía una situación muy crítica desde lo social. Y para concluir, de este agregado, de Agustín Américo Merlo, que fue un vecino de nuestra ciudad, fíjense lo que es la historia, cómo se oculta. Nosotros estábamos en el municipio de Berisso en el año 2006-2007, cuando recibimos un llamado de Ernesto, que estaba trabajando en el consulado argentino en Nueva York, pidiéndonos información sobre si teníamos conocimiento o algún familiar que viviera todavía de Agustín Merlo en la ciudad de Berisso, y fue a partir de allí que de esta investigación fuimos reconstruyendo y pudimos elaborar un trabajo en donde rescatamos del olvido la vida y la historia de este delegado gremial, este delegado del frigorífico Swift, que fue también uno de los protagonistas de las ayudas más importantes que realizó la Fundación Eva Perón en Estados Unidos en aquel momento. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos ya empezando a cerrar con las participaciones. Queremos pedirle a Stefano Cadiboni, miembro de APL, licenciado en Comunicación y Audiovisual y consejero escolar de San Isidro, que nos acompañe. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Dolores, soy trabajador del Congreso de la Nación, militante de APL y sindicato al cual también represento en la Organización Internacional de Servicios Públicos. Para comenzar, bueno, quiero agradecer al Centro de Política Exterior Juan Atilio Bramuglia por la organización de este encuentro. Agradecer a Kelly Olmos también por habernos invitado a nuestro sindicato. Y al secretario general de mi sindicato, el compañero Norberto Di Próspero, que tiene la convicción y también la decisión política de permitirnos a nosotros, a los jóvenes, de participar, de tener un rol protagónico dentro de nuestro sindicato a través de la Secretaría de Juventud, que trabaja incansablemente y que conduce el compañero Adrián Palermo, que también está acá presente, y aprovecho también para agradecer. Bueno, creo que no es ninguna novedad decir que la Argentina en la que vivimos hoy en día está muy lejos de ser la patria que soñamos y la que los trabajadores necesitamos para desarrollarnos. Por eso, bueno, me parece importante este espacio y reconocer la audacia que tuvo el general Perón hace 79 años atrás, cuando decide crear dentro de otra serie de decisiones la figura del agregado obrero, que me parece que simboliza lo que es la transformación del trabajador desde su lugar, de su puesto de trabajo, desde la fábrica, hasta la representación en el orden político,
y creo que esta decisión de que sea justamente el obrero el que tome la representación diplomática, es importante también porque, como se mencionó anteriormente, era un lugar también reservado para las élites de nuestro país. Entonces creo que irrumpir con poner al obrero en estos lugares también es parte de la fuerza que tuvo esta decisión y este programa. Me voy a tomar el atrevimiento acá para citar al general que decía que los agregados obreros no solamente deben ir al extranjero a representar a la clase trabajadora argentina, sino que también tienen la responsabilidad de adquirir la experiencia para volver con los conocimientos necesarios que contribuyan al perfeccionamiento y engrandecimiento de la patria. Me parecía importante remarcar esta cita porque acá, digamos, lo que se ve resume un poco lo que es el cambio de paradigma de la relación entre el Estado y los trabajadores. Es en este momento, digamos, donde los trabajadores comienzan a tener un rol central en la toma de decisiones del país, y me parece que tampoco es casualidad que sea justamente en este momento que los trabajadores empiezan a tomar estos lugares, que también el movimiento obrero organizado empieza a experimentar un momento de movilidad social ascendente que tanto anhelamos. Y bueno, hoy en día lamentablemente estamos viendo cómo esto falta, y la participación, digamos, del movimiento obrero en las mesas de decisión de los destinos de nuestro país también ha ido disminuyendo con el correr de los años, lamentablemente, y yo creo que también desde mi punto de vista esto explica un poco por qué también el Estado no ha sabido dar respuesta a los problemas que tenemos los trabajadores. Creo que parte todo de acá. Como algo que mencionaba Carlos también, que me parece importante también remarcar, es que los agregados obreros eran personas altamente capacitadas que se tenían que capacitar en historia, sociología, geografía, es decir, no eran personas improvisadas, y en este momento empieza a generarse también lo que es la cultura de la capacitación permanente dentro de los trabajadores y dentro del movimiento sindical argentino. Y si bien el programa de los agregados obreros finalizó cuando finalizó el mandato del peronismo, del primer peronismo, esta cultura de la capacitación permanente es algo que continúa vigente hoy en día, y yo que milito en la juventud sindical también, digamos, lo podemos ver como los trabajadores, no solo los jóvenes, sino también todo el movimiento obrero argentino, es personal altamente capacitado. En estos años, bueno, ahora lo vemos más que nunca, y creo que no de manera inocente, la derecha se ha ido organizando para poner en tela de juicio la idoneidad y la capacidad que tenemos los trabajadores, sobre todo aquellos que trabajamos en el sector público. Hoy en día nos hacen hacer un examen de idoneidad, ¿viste? Todas estas cosas que son justamente para poner en tela de juicio nuestra capacidad, y me parece que es en este momento cuando más que nunca tenemos que revalorizar el rol de los sindicatos y defender la integridad de la clase obrera en su conjunto. En mi experiencia personal, yo tuve la posibilidad de viajar el año pasado al Congreso Internacional de Trabajadores del Sector Público que se hizo en Colombia, y uno cuando va afuera lo que ve es que el bagaje cultural, político, económico que tienen los trabajadores en la Argentina es no solamente que es bien recibido, sino que es destacado en todas partes del mundo. Y muchas veces nos ha pasado de ver, incluso capaz lo vemos hoy en día, como los trabajadores organizados mediante CGT, Juventud Sindical, son quienes están dando respuesta a los problemas que tiene hoy la Argentina y que tienen los sectores más desfavorecidos. Por eso, y ya para finalizar, yo estoy convencido de que la única forma que existe para resolver los problemas que tenemos hoy en día los argentinos es que el movimiento obrero organizado vuelva a ocupar el rol central que supo tener en la mesa de discusión de los proyectos de país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefano. Bueno, ahora sí, para cerrar estas 2 horas de reflexión que tuvimos sobre un tema tan relevante,
En primer lugar, y sobre todo en nombre del centro, de Eduardo, de Matías y de todos los compañeros y compañeras que estamos aquí en el centro, queremos agradecerle nuevamente y pedir un fuerte aplauso a Héctor Garín y a todo el equipo del sindicato por, como decía Carlos, ¿no? Abrir generosamente las puertas y permitir que nos sigamos reuniendo y sigamos generando estos debates. Obviamente a nuestro panel, muchas gracias por brindarnos este tiempo, las reflexiones, y a todos quienes también nos acompañaron desde el atril, y a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy, que como saben, a veces estamos acá, a veces estamos allá, pero la idea es que podamos compartir y debatir. Y la verdad que hay algo que queríamos traer el día de hoy, porque sabemos que uno de los nuestros hoy está pasando un momento de salud muy complejo, que es el peronista que más alto llegó, podríamos decirlo, que es el Papa Francisco. Así que obviamente hace algunas horitas atrás, desde el arzobispado, el arzobispo Jorge García Cuerva convocó a una misa por su salud, y creo que también es un momento para que todos y todas sigamos acompañándolo desde aquí. Y ahora sí, para cerrar y... Sí, una cosita nada más. Hay muchos que no mencionamos con nombre y apellido porque nos vamos a olvidar de gente y vamos a quedar mal, pero hay muchos que ya se pueden considerar bramuglianos o bramuglianas porque tienen asistencia perfecta en todas las actividades, así que les agradecemos mucho. Vamos a continuar, el mes que viene hay una más, y si les parece, para cerrar, que es la primera vez que lo hacemos, porque creo que no lo hicimos antes, vamos a hacer una foto de todos juntos, si les parece, y de esta manera cerramos y agradecemos a todos por haber venido. Vamos, organizamos la foto rápido, si les parece la hacemos todos parados, los que están en los costados vamos al centro y nosotros bajamos, ¿no? Dale. Muchas gracias. Y la marcha, ¿no?